El domingo pasado, iglesia, estuvimos empezando lo que es una nueva serie. ¿Se acuerdan de la nueva serie que estamos empezando? ¿Cómo se llama esta nueva serie? Conociendo al Jesús de la Pascua. ¿Por qué crees tú que nosotros como cristianos tenemos que seguir conociendo a Jesús? Jesús es tan vasto en conocimiento, Jesús es tan vasto en gloria, Jesús es tan vasto en bendición, que nosotros al creer que ya lo conocemos al 100% estamos completamente equivocados. También allá arriba decíamos que la palabra es viva y cada vez que tú repasas un versículo te habla de manera diferente. El día de hoy, iglesia, vamos a hablar acerca de un versículo, varios versículos, más bien es una porción, que ya es muy conocida. Y vamos a intentar, o voy a intentar, hacerle honor a que la palabra está viva para encontrar un poco más de significado a la que está escrito en la palabra en estos versículos. Es bien interesante porque Javiercito nos comentó el domingo pasado en su prédica el por qué se bautizó Jesús. Y nos hablaba de que, bueno, era el inicio de su ministerio y de cómo es que Jesús hace él toma el doble rol de ser el Cordero y de ser el sumo sacerdote de la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue, iglesia, la primera acción que Jesús hizo después de ser bautizado? Acompáñame por favor al libro de Mateo 4:1. Esta porción ya es conocida, pero es bien interesante y te voy a comentar por qué. No sé si mi mamá sabía de qué se iba a predicar en algunas ocasiones. Bueno, ya tenemos el calendario. Pero, pues bueno, a veces se comparte, ¿no?, lo que es los temas. Pero mi mamá hizo un ejercicio precioso en el cual ahorita oramos, ¿verdad?, por, pues, las enfermedades que tenemos aquí en la congregación, que estas enfermedades, pues a veces son tiempos difíciles para la iglesia, ¿verdad? Y en esta porción podemos encontrar que el Señor nuestro Señor Jesús se encontraba en un periodo pues en el que no te podría decir si estaba muy gozoso o no, muy alegre o no, porque Él fue tentado, que nuestro Jesús fue tentado en estos versículos. Y es interesante porque en muchas ocasiones tú cuando te sientes más cerca del Señor puedes sentirte en tu momento más difícil, ¿verdad? Y vamos a ver qué fue lo que pasó con nuestro Señor Jesús en este tiempo. ¿Ya tienes Mateo 4:1? Yo no, espérame tantito. Lo encontramos de volada. Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Eso fue lo primero que sucedió después de que Jesucristo se bautizó. Y antes de seguir un poquito con la porción, porque la vamos a ver un poquito más, me gustaría hacer una pequeña recapitulización, siempre me trabo con esa palabra, de qué es la tentación. La tentación es un estímulo que induce al deseo de algo. Es un estímulo que tú tienes hacia algo que te gusta, ¿ok? En el diccionario hay algunos sinónimos como atracción, seducción, fascinación, entre otros. ¿Por qué elegí estos sinónimos? Si te fijas, todas estas palabras tienen que ver con algo que verdaderamente nos gusta, ¿verdad? Con algo que verdaderamente anhelamos tener. Javiercito aquí muchas veces ha dicho que él ama la comida, le fascina. Tú le pones aquí una carnita y ¿qué se siente? Pero la gota después está tremenda.
Entonces, en algunas ocasiones él ha comentado que la comida para él es tentación, ¿verdad? ¿Quién fue a ver la película de La Forja cuando salió en el cine? En esa película se habla acerca de este muchacho que cuando conoce a Dios, él tiene que dejar varias cosas para poder encaminarse en la voluntad de Dios, y a él le gustaban mucho los videojuegos, ¿verdad? Y entonces él se encuentra un día orando en su cuarto y dice, Señor, ¿qué es lo que tengo que dejar para seguirte? Y de repente voltea, ay no, eso no, Señor. Ok, que juegues videojuegos no está mal, pero que ya se convierta en algo tan esencial en tu vida, ya puede convertirse en una tentación. Ahora, ¿cómo o cuál es el objetivo de esa tentación? Porque nosotros podemos pensar, bueno, ya sé lo que es, pero ¿cuál es el verdadero objetivo del enemigo al darte la tentación? Ahí te va. El objetivo de la tentación es hacernos caer y apartarnos del plan de Dios. Si los videojuegos te están apartando del plan de Dios, sí los tienes que desechar. Si la comida te está apartando del plan de Dios, la tienes que desechar. Y aparte, a veces es difícil, ¿verdad? Porque nosotros nos queremos hacer los ingenuos, ¿no? Ay, nada más me voy a comer un taquito. Ya sé que tengo que llegar a la iglesia en 5 minutos, pero pues es un taquito, ¿no? Y empezamos a jugar en esa línea, ¿no? Entre lo que yo quiero y si cae la tentación y meto el pie. Entonces a veces somos así de ingenuos. Pero entonces, díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia entre la tentación y la prueba? Porque ambos tal vez son momentos difíciles, ¿verdad? Ambos son momentos en los cuales tú te sientes en una situación complicada. La mayor diferencia es que la tentación es una experiencia tramposa que el enemigo de nosotros como hijos de Dios prepara para hacernos tropezar. Todo aquello que te hace tropezar, caerte y alejarte de Dios es una tentación. Y la prueba es una experiencia difícil que Dios permite en la vida de sus hijos. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Una te aleja y otra te perfecciona. Hay algunos que dicen, algunos pastores que dicen que las pruebas y las tentaciones pueden intercambiarse dependiendo del modo en que la veas. Si tú ves una situación en tu vida en la cual es difícil, pero la ves con los ojos de Dios, probablemente sea una prueba. Pero si lo ves con nuestros ojos carnales, probablemente sea una tentación. Depende todo de los ojos con que lo veas y en la finalidad que tenga esa prueba o esa experiencia en tu vida. Si es alejarte o si es perfeccionarse. Ahora, todo el mundo sabe que el ser tentado no es pecado. ¿Nuestro Señor Jesús pecó o no pecó? Nunca pecó. En cambio, estamos leyendo aquí que el Espíritu lo llevó al desierto para que fuera tentado. Eso quiere decir que el pecado, que la tentación o el ser tentado no es pecado, pero el caer en la tentación sí es pecado. Ceder ante la tentación es ceder nuestros derechos como hijos al enemigo. ¿Quién de aquí tiene las llaves de su casa? Yo no, por cierto. ¿Quién de aquí tiene las llaves de su casa? Ok. ¿Y quién de aquí le daría las llaves de su casa a un extraño? Nadie. Nosotros en casa tenemos las llaves de la casa de mis papás y las llaves de casa de mi suegra. Pero nosotros no somos extraños, a nosotros nos permiten entrar a sus casas. Una vez que, supongamos, mis papás o mi suegra salen de viaje, me dicen, oye, te encargamos al perrito, a la perrita, no sé, lo que sea. Nosotros tenemos llave, entramos y ellos nos encuentran. ¿Nosotros qué podemos hacer en casa de nuestros padres? Lo que queramos, ¿verdad? En ocasiones llego a casa de mis papás, ¿no? Y agarro el refri y de repente me acabo el ate, ¿no? ¡Ay, qué rico ate! Ate con quesito, porque en casa de mis papás nunca falta el ate con queso. Entonces, pues me echo unos 2 o 3 docenas de ates, ¿no?
Podemos hacerlo. ¿Mis papás me reclaman? Nada más me dicen, híjole, qué bárbaro, te acabaste el latte. Pero no me dicen nada. Mi suegra no lo sabe, pero a veces me ha acabado sus coquitas que deja en el refri. No pasa nada porque tenemos ese derecho. Pero imagínate entonces que alguien más tiene las llaves de tu casa. ¿Qué puede hacer esas personas en tu casa? Acabarse tu ate. Ahí sí te enojarías. Y si no te le tienes la confianza, y si ellos tienen malas intenciones, pueden robarte. Lo mismo hacemos nosotros, iglesia, cuando caemos en la tentación. Cuando nosotros caemos en la tentación, estamos cediendo nuestras llaves de nuestra casa al enemigo. ¿Y qué crees que va a hacer el enemigo dentro de tu casa? ¿Se va a acabar tu ate? ¿Cómo describe la palabra al diablo? Viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, ¿qué intenciones tiene con tu hogar? Quiere robar, quiere matar y quiere destruir. Porque él quiere alejarnos de Dios y la tentación es el medio por el cual él logra entrar a nuestra casa, nuestro corazón, a nuestra vida. Todo mundo pasa por tentaciones. Pero quiero recalcar algo bien importante. Si tú tienes una tentación recurrente, iglesia, tienes que hacer una fuerte revisión en tu corazón y en tu vida, porque probablemente hay algo que todavía no acabas de trabajar. Y el enemigo es astuto y sabe por dónde meterse. Entonces, si tu tentación es recurrente, es porque en tu corazón todavía hay algo que puede alejarte de Dios. ¿Ok? Ahora, esta no es prédica sobre la tentación, o sea, sí es, pero no esta parte. Esta parte nada más es una recapitulización. Eso. ¿Cuál es verdaderamente lo que el Señor quiere hablarnos? Vamos a seguir leyendo. Pero perdón, antes de seguir leyendo, me hice unas preguntas muy específicas, porque bueno, pues en la semana preparamos el curso de bautismos y preparamos la prédica, ¿no? Entonces, como comenté hace ratito, mencionábamos allá arriba, la Biblia es muy importante porque es la palabra de Dios, y hay un versículo en 2 de Timoteo que dice que toda palabra de Dios es inspirada por Él, ¿verdad? La Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir. Y yo decía, bueno, si toda Escritura es inspirada por Dios, entonces, ¿por qué esta historia está escrita en la palabra? ¿Por qué el Espíritu Santo lleva a Jesús a ser tentado? ¿Y por qué nosotros lo tenemos aquí plasmado? Porque piensen esto por un segundo. Si tú ya conoces la historia, vas a saber estas respuestas. ¿Quiénes eran las personas que estaban en ese lugar? Jesús y el diablo. ¿Quién escribió este libro? Mateo. ¿Cómo se enteró Mateo de lo que pasó entre Jesús y el diablo si nada más estaban ellos dos? Lo más lógico es que Jesús se lo contara. Y a mí me queda claro, porque también estuve haciendo algo de investigación, y muchas personas decían, no, es que el enemigo trabaja de maneras, con visiones, y hace y mueve, y queriendo como hacer muy palpable para nosotros toda esta experiencia que Jesús tuvo. A mí me queda claro de que todo lo que sucedió aquí fue meramente espiritual. Javiercito nos comentó, Jesús era 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Él no es como nosotros de que nada más tenemos sentidos para nuestro mundo terrenal. Él tenía los sentidos para el mundo terrenal y los sentidos para el mundo espiritual. Muchas personas dicen, es que primero lo llevó, estaba en este lugar y luego lo llevó a la montaña más alta. ¿Cómo es posible? Seguro fue una visión. No sé cómo fue, pero estoy seguro de que fue algo espiritual. Entonces, si tiene tanta trascendencia que nada más estuvieron ellos dos, ¿por qué se lo contó a Mateo
¿Por qué se lo contó a Lucas, que también viene en Lucas? ¿Por qué se lo contó a Marcos? En algunos viene un poco más desglosado que en otros, pero se lo contó a todos. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir a nosotros en este día con esta porción? Vamos a leer el versículo número 2. Dice: después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿qué sintió Jesús? Tuvo hambre. Yo no he desayunado bien hoy. Y ya tengo hambre. Imagínate 40 días y 40 noches. ¿Tú crees que para nosotros físicamente es posible estar 40 días y 40 noches sin alimento? ¿Cómo te sentirías entonces, si es posible, o si llegara a ser posible? No tendrías hambre, así como dice, porque lo leemos así: tu hambre, ay, pobrecito, una pizzita. No, él estaba, pero él se comía a sí mismo, seguramente. Pero algo bien interesante es que dice, iniciando el versículo, dice: después de ayunar. ¿Cómo es el ayuno? Los que ya hemos escuchado o investigado un poquito el ayuno, ¿cómo debe de ser el ayuno para nosotros como iglesia? Es un momento en el cual nosotros estamos orando y meditando en la palabra. Yo no me imagino a Jesús esos 40 días en ayuno en el TikTok así. Subiendo una historia. No me lo imagino. Porque pues no había TikTok. Pero aún así no me lo imagino él de ocioso en ese tiempo. ¿Cómo me lo imagino? Enfocado en la oración y en la meditación de la palabra. Durante 40 días él estuvo fortaleciendo su espíritu, aunque físicamente se estaba debilitando. Porque si tú no comes, te sientes débil. Obviamente él, como no comía, estaba débil, ¿verdad? Versículo número 3. El tentador, en algunas versiones dice el enemigo, el tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál era la mayor debilidad de Jesús en ese momento? El hambre. ¿Qué era lo que más podría desear Jesús en ese momento? Pan. Pero es interesantísimo, iglesia, porque me pongo a pensar entonces en el ayuno y en esa fortaleza espiritual que él estuvo haciendo. Y entonces el Señor nos dice este día que físicamente podremos estar en nuestro punto más débil, pero si espiritualmente te encuentras en tu punto más fuerte, ni tu mayor necesidad física va a ser suficiente para que tú puedas sacrificar tu relación con Dios. Pero la condición es que tenemos que estar espiritualmente fuertes. Versículo número 4 dice: Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver, iglesia, cuáles son las tentaciones o las características de las tentaciones que el enemigo utiliza para atacar a su iglesia. Me gusta mucho la analogía de la guerra, porque normalmente cuando se encuentran dos milicias o dos equipos de militares, normalmente cada uno tiene su estrategia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que intenta hacer uno con respecto al otro? Ganarle. ¿Y cómo es más fácil que le gane? ¿Qué necesita saber el equipo A para ganarle al equipo B? La estrategia y las debilidades, claro. Si el equipo A conoce la estrategia del equipo B, ya la tiene.
Hace no mucho hablamos, bueno, sí, ya tiene rato, hablamos del equipo de Marruecos en la Copa Mundial. ¿Se acuerdan que avanzó muchísimo? Y les decíamos, ¿por qué? El equipo de Marruecos con toda esta tecnología puede conocer o puede estudiar a los demás equipos o pudo estudiar a los demás equipos para generar una ventaja estratégica contra esos equipos a los que se encontraba, y entonces por eso llegaron lejísimos en la Copa del Mundo cuando nadie lo esperaba. ¿Qué es lo que intentamos entonces nosotros al leer estas porciones el día de hoy, iglesia? Conocer la estrategia del enemigo, conocer cómo es que él actúa, para que entonces nosotros podamos saber cómo actuar en respuesta. ¿Ok? Tentación o forma número 1 de la tentación de cómo actúa el enemigo, ya lo vimos. Él actúa o él tienta en la necesidad física. Si tú tienes necesidad física, lo más seguro es que el enemigo quiera tentarte por ahí. Si tú tienes hambre, te va a dar comida. Si estás aburrido, que es una necesidad física, te va a poner los videojuegos. Si tú estás necesitado de amor, seguramente te va a poner ahí una chicuela que te abrace. Entonces el enemigo tienta con base en nuestra necesidad física. En este versículo entonces vemos la necesidad física de Dios, de Jesús, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado. Ahora, segunda forma en la que el enemigo tienta, dice, tentaciones que usan la palabra en nuestra contra. Versículo número 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. ¿Tú me dices que escrito está? Yo también sé, y dice, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Qué me estás contando? Muchos de nosotros pensamos que el enemigo en sus rollos y Dios en los suyos y no se mezclan. El enemigo, iglesia, conoce profundamente las Escrituras. En la palabra se nos dice que Satanás es manipulador, padre de mentira, artífice y todas esas cualidades que a mí me dan a entender que él sabe mover palabras para que para nosotros suenen lógicas, pero en realidad la misión y el objetivo sean alejarnos de Dios. Acompáñame por favor a Salmos 91. Salmo 91, 11 y 12. Si ya lo tienes, di Salmo 91, 11 y 12. ¿Quién le hizo? ¿Me ayudas, Carlita, de este lado? ¿Qué dice? Entonces lo que dijo era correcto, ¿verdad? Estaba escrito, bueno, está escrito. Pero él al ser tan manipulador, él al ser tan engañoso, cambia de contexto esa porción de la Escritura para que parezca lógico que nosotros digamos, tiene razón. Sí, pues imagínate que en ese momento Jesús se ha dicho, tiene razón, si está escrito. Me voy a tirar. ¿Te imaginas eso? Esta porción que acaba de leer Carlita es una porción que nos da una promesa de que el Señor nos guardará en momentos que nosotros no teníamos provistos. Pero Él lo cambia como para poner a prueba al Señor. Entonces Él probablemente utilice palabra, escritura, que suene lógica para hacernos dudar. También allá arriba veíamos y decíamos que hay personas que estudian para seguir refutando la palabra
y hacer dudar a los creyentes. Uno ha visto miles de videos de personas muy conocedoras que están predicando el evangelio, pastores, jóvenes, ya también hay uno ahí que se está levantando en videos para hablar públicamente con un micrófono en lugares de cruces peatonales. Y la cantidad de gente que se le acerca para negar lo que él está diciendo es muy fuerte, es muy grande. Tú no sabes, tú esto, tú el otro, le dicen de groserías. La cantidad de personas que se le acercan para darle algunas palabras de bendición o abrazos pues son poquitas, pero bueno, hay. Pero también se le acercan muchas personas que le hacen preguntas difíciles, que si se me acercaran a mí yo diría, ay, híjole, ¿te puedo contestar mañana? Porque hay gente que estudia para negar la existencia, para querer entender con ciencia lo que se entiende con el Espíritu. Y eso mismo estaba intentando hacer el enemigo aquí. Pero ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor? Fíjate que le dice, también escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. En estas dos respuestas que le hizo el Señor Jesús al enemigo, hay tres palabras que se repiten. Porque escrito está. Eso a mí me habla de que Jesús tenía vasto conocimiento. No, pero es que es bien fácil, Jesús era 100% Dios. Sí, pero nos da el ejemplo de lo que nosotros también necesitamos tener en nuestra vida. Y lo hemos estado predicando aquí de manera consistente. Vasto conocimiento y tener el discernimiento para saber cuando alguien nos está queriendo engañar. Y esto le pasó a Jesús en innumerables ocasiones. Aquí en las tentaciones, con los fariseos también le pasaba, le hacían preguntas como engañosas. Ay, para ver qué contesta. Tercera forma en la que el enemigo tienta. Tentaciones que prometen darte poder o placer de manera sencilla o inmediata. Versículo número 8 dice, de nuevo el diablo lo llevó a la montaña, a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, otra vez, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El día de ayer tuvimos algunas cosas que hacer, entre ellas Vero tenía un evento y la fui a recoger en la noche. Estaba en una de las zonas más altas pues por allá por el pueblito, bueno, más como hacia Vista Real y esas colonias, son muy altas. Y el mapa ya sabes que te manda por donde quiere, ¿no? Entonces Berito me dice, estoy aquí, y me mandó la ubicación. Entonces sigo la ubicación del mapa y me mete por atrás. Y llegamos llegamos porque Pau iba conmigo, llegamos a una parte muy oscura, porque era la parte de atrás del lugar en donde estaba Berito. Pero la parte bonita es que estaba aquí el lugar muy oscuro y allá estaba como un mirador hacia la ciudad. Y decíamos Pau y yo, qué bonito se ve Querétaro. Se veían las lucecitas, ¿no? Y la verdad es que era hipnotizante ver porque estaba muy limpio, no había casas porque estábamos muy altos y se veía muy clarito. Yo le decía a Pau, mira, hasta como que las luces se mueven como series de Navidad porque se veía así como si se movieran las luces. Y yo pensaba, ¿por qué estoy pensando esto cuando ya el Señor me mostró esto, ¿no? Y yo decía, si Querétaro es bonito, imagínate lo que vio en ese momento Jesucristo, cuando Él vio todos los reinos del mundo, y no nada más dice todos los reinos y ya, y su esplendor. Hemos tenido también la oportunidad de viajar, fuimos a una ciudad de Estados Unidos y decíamos, es que esta ciudad con tanto edificio,
es impactante, es impresionante. Y nos quedamos ahí como media hora viendo, la verdad. Imagínate ver todo el mundo y su esplendor. Eso estaba viendo Jesús. Pero Él le dice una vez más, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, porque escrito está. Aquí me llama mucho la atención que Jesús no intentó discutir con Satanás. Porque a veces nosotros, como decíamos, nos creemos ingenuos ante la tentación, pero luego también nos creemos muy valientes, ¿verdad? Decimos, es que yo acabo de salir del alcoholismo, pero no pasa nada, tú tómate tu copita aquí enfrente de mí, no pasa nada. Porque yo ya estoy 100% curado. Y lo estás viendo cómo está el otro así tú. Nos hacemos los valientes, ¿verdad? Y en esa misma valentía que nosotros tenemos, y en todas estas, y lo hemos visto también en no sé, series, películas, lo que quieras, siempre el ser humano es lo suficientemente fuerte como para argumentar con un demonio. Siempre el ser humano es suficientemente fuerte para contestarle a Satanás, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos creemos nosotros después de ver esos ejemplos y de sentirnos como nos sentimos? Nos sentimos superiores y pensamos que los vamos a hacer cambiar de opinión. Jesús no intentó discutir con Satanás. Jesús lo que hizo fue decirle, escrito está, lárgate de aquí. ¿Qué es lo que entonces nosotros deberíamos estar buscando, iglesia? Primeramente, no creernos lo suficientemente fuertes como para poder luchar contra la tentación. Porque si tú tienes una tentación que te gusta, que es difícil para ti a un lado, lo más seguro es que vas a caer si tú te crees el valiente. En cambio, el Señor nos dice que lo que tenemos que hacer es huir de la tentación. Acompáñame por favor a 1 Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18. Dice así: huyan de la inmoralidad sexual. No dice, intenta soportarla. Tú puedes, ánimo. Huye de la inmoralidad sexual. Ahora acompáñame más adelantito, en 1 Corintios 10:14. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan a la idolatría. Huyan a la idolatría. Y por último, vamos a 1 de Timoteo 6:11. Primera de Timoteo 6:11. En cambio, tú, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate ¿en qué? En seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. ¿Cuáles son nuestros parvulitos cristianos? Esos meros. ¿Qué es lo que Dios nos dice entonces? Esmérate por cumplir tus parvulitos y huye. ¿Qué significa la palabra huir? Porque muchos piensan que, voy a huir de Javiercito. Listo, ya huí. Y lo único que estás haciendo es dar un paso atrás. Huir es alejarse despavoridamente.
patitas, ¿para qué las quiero? Más vale aquí, ¿cómo es? Corrió que aquí quedó. Eso significa huir. El huir no es vela de lejitos, ni hazte como que no la ves, como que no la oyes. Te me largas de ahí. Eso es huir. ¿Ok? Déjame decirte entonces algo bien importante. El Señor siempre, nuestro Señor Jesús siempre le contestó, porque escrito está. Eso a mí me habla de que Jesús tenía plena confianza en las palabras de su Padre. Él tenía plena confianza en lo que ya estaba plasmado en la Escritura. Y entonces, si nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesús, nosotros tenemos que confiar en las Escrituras y tenemos que llenarnos de las Escrituras, ¿verdad? Tú y yo sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la única que puede salvarnos, ¿verdad? Pero déjame decirte, iglesia, que esa sangre no es la única herramienta que tenemos tú y yo para permanecer cerca de Dios. Porque el plan de las tentaciones es alejarnos de Él. Entonces, si tú y yo creemos que la sangre de nuestro Señor nos va a salvar, pero sigues cayendo en tentación, ¿qué está sucediendo contigo? Te estás alejando poco a poco de algo que quieres o que deseas o que sabes que el Señor desea tener contigo. Entonces vamos a ver a las Escrituras como este catalizador que necesitamos para que la sangre pueda tener ese valor en nuestras vidas. El enemigo ha sido vencido por la sangre, pero la palabra nos da la autoridad para que el valor de la sangre se haga una realidad en nuestra vida. Es bien importante, iglesia, que tú y yo estemos enfocados de manera consciente en conocer la palabra. Vas a decir otra vez con lo mismo. Sí. Nosotros por nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder vencer una tentación, iglesia. Y lo único que tenemos a nuestra disposición para lograr ser santificados y perfeccionados es la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquello que a nosotros nos da el camino, nos da la pauta para poder seguir creciendo en nuestro Señor Jesús. Es por eso que es tan importante que aquí lo tenemos plasmado en cómo Jesús le contestó al enemigo. Escrito está, tenemos que conocerlo. ¿Qué hubieras hecho tú, iglesia, si fueras Jesús? ¿Cómo saldrías de esas tentaciones? Y ahí te va la pregunta que más se me clavó en el corazón. ¿Quieres verdaderamente salir de esa tentación? ¿O no quieres salir de esa tentación? Porque las tentaciones son algo que nos gustan, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Entonces, si tanto te gusta, ¿verdaderamente quieres salir de ella o no? ¿Qué decisión estás dispuesto a tomar para salir de las tentaciones?
La Escritura dice, si tu mano izquierda te hace pecar, escóndela. ¿Qué dice? Córtatela. No se me ocurrió otro ejemplo más gráfico, y perdóname, Janetcita. Yo cuando era chico me acuerdo que Janetcita tenía sus 2 piernitas. ¿Qué tan difícil, Janetcita, fue la decisión de realizar la amputación? 6 años, iglesia. 6 años para que Janet y su familia pudieran decir, órale, me aviento. Por mi trabajo conozco gente que también tiene amputaciones. La mayoría de ellas, si no es que todas, fueron o por enfermedad o por traumatismos. De que de repente te accidentas y amaneces sin piernita, ¿no? Pero cuando es por enfermedad, hay ocasiones en las cuales tú quieres y deseas, pues, permanecerte con tu pierna, ¿no? Les decimos, tu pierna ya no está funcional. Yo sé que es difícil, pero piénsalo bien, porque probablemente sea más bendición el que tengas una prótesis o el que tengas falta de esa extremidad, a que sigas viviendo con ese dolor, con esa enfermedad ahí. Y yo me acuerdo que ellos estaban en esta decisión, Janetcita, Javier y su familia, porque ella deseaba tener su pierna. Yo estaba chiquito, me acuerdo. Hubo un momento en el que el dolor era insoportable, si no me equivoco, y tomaste la decisión, ¿verdad?, de realizar la amputación. El primer día que yo vi a Janetcita sin pierna, creo que no la había visto tan feliz en 6 años. Y no porque ya no la tuviera, sino porque ya no había dolor. Sí, todavía estaba el miembro fantasma. Me acuerdo que me senté en la cama y ella le hizo así, órale, mi pierna. Pero ya no había dolor. Esto fue algo que le sucedió a Janetcita. Pero movámoslo a lo que nos dice la palabra, en si algo te hace pecar, córtatelo. La decisión no es fácil. La decisión no es nada fácil. ¿Por qué? Porque te gusta, porque lo quiero seguir haciendo, porque me hace sentir feliz, me hace sentir placer. Pero así como Janetcita, tú cuando estás en la tentación y no decides cortarte tu brazo, cortarte tu pierna, estás en medio de una vida de dolor alejada del Señor. Pero cuando decides huir verdaderamente de esa tentación, cuando decides verdaderamente hacerle caso al Señor y dejar de luchar y caminar conforme a Él lo manda, entonces tu vida cambia por completo, ¿verdad? Porque más vale, iglesia, más vale mocharnos una pierna, mocharnos un brazo, que sacrificar una vida eterna con Dios. Todo por unos minutos de placer. Y te voy a dar 7 puntos, estos son relativamente rápidos. 7 puntos por los cuales yo creo que además de conocer esto que ya vimos, el por qué creo que tenemos plasmada esta historia aquí en la Biblia. Vamos otra vez a Mateo, nada más para no perderlo, ya no lo vamos a leer. ¿Por qué lo tenemos aquí plasmado? Punto número 1, iglesia.
para darnos cuenta de que Jesús está capacitado. ¿Cuántas veces no has pensado que lo que tú has vivido, nadie más lo ha vivido y nadie te puede ayudar? En Hebreos 2:18, te lo voy a buscar, Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Él ya fue tentado en todo. Es que yo me encuentro tentado porque él ya lo pasó. Él sabe cómo te sientes. ¿Quién de aquí tiene hijos? ¿Quién de aquí, si tiene problemas con sus hijos, iría con alguien que no tiene hijos a que le dieran consejo? Hay un pastor en el internet que dice, a mí me pasó porque yo fui pastor y le estaba dando consejos a alguien de cómo cuidar a sus hijos yo sin tener hijos. Y después tuve hijos y dije, ¿qué le estuve diciendo a esa pobre alma? Nadie, o la mayoría de las personas, no vamos con alguien que no haya pasado por eso mismo para recibir un consejo. Pues Jesús está capacitado para darte ese consejo. Punto número 2. Para demostrarnos su poder sobre el pecado y sobre el diablo, y para que lo admiremos. Déjame decirte esto de manera sencilla. ¿Cuáles son los dos mayores problemas que tiene el ser humano en el mundo? ¿Por qué estamos alejados de Dios? ¿Cuáles son las dos principales consecuencias de estar alejados de Dios? Por el pecado. Y también uno de los problemas más grandes que tenemos es el enemigo, ¿verdad? Porque él quiere alejarnos de Dios. Y el Señor aquí me abrió los ojos de manera poderosa porque me dice, el primer evento, iglesia, el primer evento en el cual Jesús se movió después de ser bautizado, Él venció al pecado y venció al diablo. En los dos más grandes problemas que tenemos como humanos, Él se hizo victorioso en su primera obra. No sé si estoy dando a entender la admiración que esto causa en mi ser, porque es poderosísimo lo que está sucediendo. Si eso sucedió como primera obra, no quiero imaginarme lo que va a suceder en su segunda venida. Él es poderoso y nos da ejemplo de cómo su poder vence al pecado y al enemigo. Tercer punto, para darnos ejemplo de la lucha contra la tentación. Acompáñame a Hebreos 12, del 1 al 2. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que todos tenemos por delante. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fija tu mirada en Jesús. He escuchado en este mismo púlpito personas decir, háganle como yo, porque yo soy imitador de Jesús. No, pues si le hago como tú, ahorita estaría mintiendo en redes sociales. Fija tu mirada únicamente en Jesús, porque Él es nuestro ejemplo contra la lucha de la tentación. ¿A quién de aquí le gusta el atletismo?
A nadie. A mí me gusta mucho el salto de altura. ¿Sí han visto el salto de altura? ¿Cómo saltan los saltadores de altura? Corren, ¿no? Y se echan para atrás y saltan. Ok. ¿Cómo saltaban antes los saltadores de altura, sabes? Pues sí, lo dice el más viejito. Antes corrían y saltaban así. El salto del tigre tal cual, iba así. Obviamente sus récords iban de, no sé, unos 50, unos 60. No me lo sé, tampoco soy historiador del deporte. Pero hubo una persona que dijo, no, yo no quiero saltar así. Yo voy a saltar al revés. Tiene un nombre que no me lo sé. El señor, no me lo sé. ¿Para qué te miento? Pero en el primer evento olímpico al que él fue, con ese salto, ¿qué creen que sucedió? Pues ganó, hizo récord, rompió récord por una cantidad increíble. Pasan 4 años y ¿qué crees que sucede? Ahora el salto de las de acá ya era cosa del pasado. En 4 años las personas tomaron el ejemplo de este ganador para entonces ellos poder ser competentes y tener victoria. ¿Cuántos años nos va a costar a nosotros, iglesia, para tomar el ejemplo del ganador y tener victoria? ¿Cuántos años? No, pero la gracia del Señor, sí, te la cambio. ¿Cuántos años vas a seguir menospreciando la gracia? ¿Cuántos años vas a seguir sintiéndote superior como para decir, voy a seguir pecando y nunca tener victoria? El Señor nos manda a seguir su ejemplo para que en lugar de que estemos orando, Señor, perdóname por mis pecados, oremos, Señor, te doy gracias por esta victoria en ti. La oración cambia completamente, iglesia. Solo si seguimos su ejemplo. Punto número 4, para darnos confianza en Él, que nos va a tener misericordia en nuestras debilidades. Él tenía debilidades. Tú tienes debilidades. Pero si nuestra confianza está puesta en Él, tendremos la confianza para seguir su ejemplo. Una que ya vimos para revelar las estrategias que utiliza el enemigo en su lucha. Conocer las estrategias del enemigo lo deja sin herramientas para ganar. Y el punto número 7, para enfatizar la importancia del correcto uso de las Escrituras como hijos de Dios. Nuestro Señor Jesús no tomó escrituras erróneas, no las sacó de contexto, no le dijo al enemigo, sí, pero en Juan 3:16 dice que no tenía nada que ver ese versículo. En cambio, Él tomó la palabra adecuada para el momento adecuado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conocer la palabra para tener la palabra adecuada en los momentos adecuados. ¿Me ayudas con musiquita, por favor? Un cristiano, iglesia, sin el ejemplo de Jesús y sin las Escrituras, está a merced del enemigo. No una persona, un cristiano. Si tú agarras tu Biblia y empiezas a bostezar, estás a merced del enemigo. Si tú tienes flojera de ir a la iglesia, estás a merced del enemigo. Y todo este ejemplo que el Señor nos está dando dentro de esta porción cuando Él fue tentado, no es un ejemplo para que tú y yo estemos a merced del enemigo. Es un ejemplo para que nos demos cuenta qué es lo que necesitamos conocer,
qué necesitamos hacer y cómo debemos actuar para estar en victoria. Para que nos demos cuenta de, aunque estemos en el lugar más hermoso del mundo, en donde se ve todo el esplendor, eso no se compara con pasar el tiempo con Dios. Todo lo que vivimos, iglesia, ¿será una casualidad o será coincidencia? ¿O verdaderamente será Dios el que está detrás de todo? ¿Tú cómo lo crees? Si verdaderamente crees, como lo cantamos hace un rato, que Él está obrando, renueva con Él, iglesia, ese compromiso de caminar a su lado. Renueva verdaderamente ese compromiso de hacerle caso. Renueva ese compromiso del estudio bíblico, de la oración, de la meditación de su palabra. Para que cuando lleguen las dificultades, iglesia, verdaderamente tú puedas agradecerle por ser victorioso. Orar para confesar nuestro pecado o orar para que el Señor nos dé la victoria frente a la tentación. Creo que eso impacta de manera poderosa mi corazón. Y la tentación de Jesús me abre la vista para decir, verdaderamente tengo que ser más como tú. Yo les decía, una de las ventajas de ser líder de alabanza es que puedo escoger las canciones, y por eso la canción del final. Quiero ser más como tú, Señor. Deseo y anhelo ser más como tú. No sé si a ti te ha pasado, pero hay veces en las cuales yo ya estoy harto de la forma en la que soy, harto de la forma en la que respondo, harto de la forma en la que pienso, harto de la forma en la cómo interactúo con los demás, y harto de todas las noches decirle al Señor, perdóname porque volví a hacer esto. En cambio aquí, en esta porción, tenemos a alguien que nos dice, yo pasé por lo mismo, toma mi ejemplo y transforma tu vida. Por eso el querer ser más como Él. Por eso el conocer al Jesús de la Pascua. Porque todo mundo se sabe la historia. Todo mundo sabe lo que sucedió. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a verdaderamente ver el corazón de nuestro Dios? A ver el corazón de Jesús en ese momento. A ver el impacto de lo que Él causaba en las personas que lo rodeaban. A ver el impacto que verdaderamente Él estaba sintiendo en ese momento. Y a discernir qué es lo que verdaderamente Dios está diciéndonos en todo esto que estamos conociendo. ¿Qué decisión entonces tomas tú, iglesia, ante la tentación? ¿Cómo piensas afrontarla? ¿Te quieres hacer el valiente? ¿O el ingenuo? ¿O hacerle caso y huir? Hacerle caso y conocer la porción para darte ánimos a ti, para darle ánimos a otro. ¿Cómo vas a actuar tú entonces ahora, después de conocer esto? ¿Verdaderamente quieres ser más como Él? Dímelo fuerte, ¿verdaderamente quieres ser más como Él? Entonces es tiempo de que tomemos su ejemplo.
Es tiempo de que dejemos a un lado todo lo que nosotros queremos y estemos dispuestos a mocharnos una mano, a mocharnos la pierna y no sacrificar nuestra vida con Él a cambio de unos minutos de placer. No lo tenía planeado, pero vamos a ponernos de pie, iglesia.